profeta y nos dice que Dios le habló, pero es algo que no está conforme a la palabra. Y oiga esto, es serio lo que voy a decir. Puede estarlo. El apóstol Carlos le decía, tiene 14 libros escritos. Él es un apóstol llamado por el Señor para el ministerio apostólico, fundador de la escuela de compañía de profetas. Y bueno, tiene unas historias muy interesantes. Llamado por el Señor, ¿en qué año, apóstol? Año 2003. 2003 el Señor lo llamó y lo estableció con su llamado. Así que les presento al apóstol Carlos. Démele un aplauso para que se anime el apóstol. Aleluya. Sí, mejor que el profeta ya no siga poniendo los nombres a los ministerios que está haciendo una reasignación tremenda. Vine con mi esposa, solo le voy a pedir a mi esposa Yané que se ponga de pie para que salude. Aleluya, bendito el nombre de Jesús. Bueno, como dijo el profeta Jaime, mi nombre es Carlos Rodríguez Chávez. Creo que vamos para 32 años con mi esposa de casado. Tenemos con ella 3 hijos, 2 nietos. Uno de ellos es graduado de esta escuela, el profeta Jacota. Y va a estar de vacaciones, próximamente visitando Nicaragua, entonces lo vamos a traer. Y Jaime va a conocer al personaje. Bendito el nombre de Jesús. Queremos darle gracias al profeta Gabriel y a su esposa y Ministerio de Fuego porque nos han acogido, ¿verdad? Aquí con el asunto de escuelas de compañía de profetas. Amén. ¿Qué le parece si oramos? Y aunque ustedes ya oraron, vamos a orar y a declarar los cielos abiertos y el espíritu suyo y mío receptivo. Amén. A la palabra, a la revelación y al propósito del Espíritu. Pero le vamos a dar eso al profeta Gabriel. Padre, en el nombre de Jesús es un honor estar delante de tu divina presencia, Señor. Venimos hambrientos y sedientos, Padre, para recibir, mi Dios, tu palabra, tu revelación, tus diseños, tus estrategias. Y Padre, nos cubrimos con tu sangre y ponemos en tus manos al apóstol Carlos, al profeta Campbell y a cada uno, Señor, de los que tú nos permitirás compartir en este hermoso día, que oigamos, entendamos, guardemos y practiquemos lo que oigamos, Padre, que no seamos oyentes olvidadizos, sino que de verdad, Padre Celestial, no sea una escuela más, sino que de verdad podamos poner en práctica las obras de Dios y todo lo que aprenderemos, Padre. Gracias, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia y te rogamos que seas tú abriendo nuestro entendimiento para poder, mi Dios, recepcionar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Entonces ahora póngase cómodo. Cuando miren venir el profeta Jaime para acá, Ebenor, cuando Jaime se para, usted lo llama y lo manda a hacer algún mandado por ahí. No, de verdad que es necesario porque así tiene que ser. Déjenme decirles que sobre este material de doctrina de imposición de mano, casi todos a los que yo tengo acceso a su teléfono tienen así, cositas que les hemos estado mandando. Pero se está haciendo un esfuerzo para que cuando inauguremos la escuela, aunque esto para mí es como una clase inaugural, ¿verdad? Enfocada en la escuela de compañía de profetas, pero a partir del mes de julio
agosto, septiembre, octubre y noviembre, el primer sábado de cada mes, vamos a estar en Escuela de Compañía de Profetas, ¿verdad? Para el primer sábado, la inauguración, estamos nada más a un detalle, estamos a un 90% para que la doctora Alexandra Quesada pueda estar en la inauguración de la escuela. El detalle es nada más un compromiso adicional que ella tiene, entonces cuadrando el asunto que tiene que ver con el vuelo de ella. Estamos en esa. Y usted ore porque para el cierre también la idea es, ¿verdad?, reforzar un poquito con el cuerno nacional también, alguna unción adicional que nos pueda bendecir esta escuela, y queremos que usted tenga expectativa. Entonces, mi tema hoy va a ser como una introducción a la doctrina de imposición de manos. Amén. Pero démosle unos minutos de celebración al Señor. En el Salmo 50 dice: sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo e invócame en el día de la angustia. Y dice el Señor: yo te libraré y tú me honrarás. Dele un aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Si hay que sacrificar alabanza, sacrificamos alabanza. Dios pudo sacrificar a su Hijo, nosotros podemos sacrificar alabanza. En el nombre de Jesús declaramos que son cielos abiertos, que es una temporada, que hay fruto para ir a recoger en el nombre de Jesús. Y aprovechando la legalidad profética, que estamos juntos aquí, todos nosotros, póngase de pie por un minuto y profetice junto conmigo. Pero tome la autoridad y señale con este dedo a los cielos y a la tierra y diga conmigo: Nicaragua. Así te dice el Señor, tú ya no edificarás sobre las ruinas de tu historia y el escombro de tu pasado. Dígale, sino sobre cimiento nuevo, dice el Espíritu del Señor. Ahora háblele a su familia, diga conmigo: mi familia ya no edificará sobre las ruinas de mi historia ni el escombro de mi pasado, sino sobre cimiento nuevo, dice el Espíritu del Señor. Ahora diga conmigo: mi ministerio no se edificará sobre las ruinas de la historia y el escombro del pasado, sino sobre cimiento nuevo, dice el Espíritu del Señor. Aleluya. Siéntese. Déjeme empezar por acá y recuerde que es una clase. ¿Hay misterios en la Escritura? Diga conmigo: sí. ¿Verdad? La Escritura tiene misterios. ¿Hay misterios en la doctrina de imposición de mano? No, porque ya hay doctrina. Y si ya hay doctrina, no hay misterio. Puede haber algo en la doctrina de imposición de manos que tal vez no sea tan fácil explicar, pero hay una doctrina. Esto es importante para usted como profeta, como pastor, como maestro. Diga conmigo: si es la misma palabra, y si tiene su Biblia, levántela. Diga conmigo: si es la misma palabra, es el mismo Espíritu. Entonces, es imposible que el Espíritu Santo revele algo que no sea lo que Él inspiró. Diga conmigo: si está en la inspiración, va a estar en la revelación y en la profecía. Y si está en la revelación y la profecía, eso se puede manifestar. Cuando aparece entre nosotros un profeta y nos dice que Dios le habló, pero es algo que no está conforme a la palabra. Y oiga esto, es serio lo que voy a decir. Puede estarlo usted leyendo en la palabra,
pero lo puede estar interpretando de manera contraria a su inspiración. Y nunca el Espíritu del Señor va a revelar ni en profecía ni en revelación algo contrario a lo que Él inspiró. Porque diga conmigo, si es la misma palabra, es el mismo Espíritu. Ahora diga conmigo, funigue. ¿Ha visto cuando salen a funigar así? Diga, funigue. Y si son otras palabras, es otro espíritu y es otro Dios. Santo Dios. Ahora pregúntele al que está allá al lado, dígale, ¿qué libro está leyendo? Santo Dios. Bendito el nombre de Jesús. Le voy a poner un ejemplo de algo que fue un misterio por muchos años, incluso siglos, pero ya no lo es, diga conmigo, pero ya no lo es. Primera de Corintios 15, capítulo 51 y 52, dice el apóstol Pablo, he aquí os digo un misterio. Mire, este era un misterio hasta el día que Pablo lo dijo. Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo serán resucitados y todos seremos transformados. Eso fue un misterio, pero ya no es un misterio, ahora es una doctrina. Entonces, sobre la imposición de manos, en mi cátedra como maestro, yo no vengo a enseñarle misterio, yo vengo a exponerle una doctrina. La responsabilidad suya es, ¿verdad?, revisar, ¿verdad?, si son las mismas palabras y es el mismo espíritu. Ese es su derecho. Amén. Santo Dios. Este sea posiblemente, uno de los primeros casos no, es que la mía yo ya la abrí. Ah, ok. No, aquí está. Entonces, posiblemente este sea uno de los primeros casos de la imposición, diga conmigo, imposición de manos. Déjeme ilustrar esto. Yo puedo venir como evangelista y poner las manos para orar. Hay una instrucción que dice, pondrán la mano. Y en alguna ocasión el asunto estaba difícil y el Señor Jesucristo dice que no pudo en ese lugar hacer, salvo que tuvo que poner las manos. Usted puede estar profetizando, pero bueno, yo estoy orando como él como evangelista, pero no significa que le estoy transfiriendo la unción del evangelista, solo estoy orando por él. Puede ser que un profeta se acerque y cuando te está profetizando, imponga manos, pero no te está transfiriendo el manto de la unción, te está profetizando. Puede ser que un padre de familia llame a su esposa, llame a sus hijos y les dé una bendición. Entonces, ponemos las manos para diferentes razones. Pero en la doctrina de imposición de manos vamos a encontrar una particularidad. Posiblemente para este caso esto sea un ejemplo. Génesis 14, 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Mire lo que sacó, los elementos de la Santa Cena, del pacto, pan y vino. Y bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces, posiblemente este sea uno de los primeros casos de una idea que le voy a introducir acá. Diga conmigo, cultura profética. Otra vez diga conmigo, familiarícese con esto, diga conmigo, cultura profética. Cuando usted me lea
o cuando usted me escuche, usted me va a hablar mucho de eso. Diga conmigo, cultura profética. Le voy a poner un ejemplo sencillo. El evangelio visitó nuestra nación a inicio de los años 1900. Desde la calle Azusa vinieron misioneros, fueron misioneros a diferentes naciones. Una de esas naciones fue Nicaragua. Los primeros misioneros con el evangelio pentecostal, un poco después de los moravos en el Atlántico, entraron por el puerto de Corinto, la familia de Venus Chone, y pasó por León, Estelí, Matagalpa, y se estableció en la influencia geográfica de esos primeros años de ministración lo que nosotros le llamamos la ruta del avivamiento. Y nosotros decimos Corinto, León, Chinandega, Estelí, Matagalpa, y iban y venían en esa ruta. Entonces, pero diga conmigo, el avivamiento que me trajo el evangelio a mi nación vino de Azusa. Pero mi cultura profética no vino de Azusa. La cultura profética se introduce desde el llamamiento de Abraham, desde el trato y el propósito de Dios con reyes, patriarcas y profetas. Entonces, venga, profeta Jaime. Entonces Dios llama a Abraham el hebreo y le da una instrucción y le dice: sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa a la tierra que yo te mostraré. Y este hombre llamado Abraham, dice que la Biblia que obedeció. Entonces dio unos pasos. Y cuando este hombre obedeció y dio sus pasos, la lengua que él hablaba fue, póngale cuidado a esto, fue introducida en una cultura de adoración. Siéntese, profeta. Entonces, cuando la lengua de los padres y los patriarcas, en el llamamiento de ellos, es introducida en una cultura de adoración, esa lengua regresa en muchas de sus manifestaciones al lenguaje de la eternidad. Eso es cultura profética. Abraham hizo algo, Isaac lo repitió, después Elías lo volvió a hacer, como cuando estábamos un día ya con usted en una actividad de fin de año, que dijimos que el padre de la fe obediente arregló la leña y que el profeta la compuso, que santo Dios, eso es cultura profética. Ahora, ¿qué es lo que pasa con este asunto? Que para nosotros hoy, y que el Cordero de Dios, santo Dios, yo voy a necesitar aquí la intervención del Espíritu Santo. Diga conmigo, necesito una experiencia para entender mi cultura. Román, que ya so jamás. Mire este ejemplo que le voy a poner. Muchas veces los padres, los abuelos, se van y sacan el álbum de la familia y le dice, y algunos tienen, ¿verdad?, unas fotitos que se tomaban en cajón, en blanco y negro, pero cuando usted regresa mucho atrás, no hay una fotografía, lo que hay es una pintura, porque era lo que había. Y algunos tienen hasta una lista genealógica. Entonces diga conmigo, pero yo puedo necesitar de alguna experiencia para ser introducido por el Espíritu en el origen de mi cultura. Por eso hay gente que Dios la lleva al cielo. Yo sé de un profeta que estaba leyendo la Biblia y mientras leía la Biblia Dios lo metió en la escritura. A ver la palabra viva, cómo fluye. Eso es cultura profética. Entonces, mucho de lo que nosotros hoy en el Nuevo Testamento tenemos como doctrina, antes de ser doctrina fue una cultura. Y producto de la obediencia de los padres, de los patriarcas y los profetas, esa cultura, esa revelación se hizo cultura. Y al convertirse en cultura por causa de su obediencia, mucho de eso fue introducido en la revelación del Nuevo Testamento como doctrina. Porque una doctrina, diga conmigo, una doctrina
Es una instrucción. Teológica y evangélicamente nosotros tenemos una idea de lo que es doctrina que está bien, yo diría está casi perfecta. ¿Por qué? Porque cuando usted va a bautizar nuevos creyentes, usted agarra todo, no les enseña en ese momento el libro de Apocalipsis, no los mete, santo Dios, sino que usted hace un concentrado, ¿verdad?, de la doctrina de los bautismos, ¿verdad? Entonces hay muchos aspectos en nuestra revelación del Nuevo Testamento que nosotros tenemos, digamos, una teología sistemática, hay una doctrina para la venida de Cristo. Entonces, si aparece un profeta muy inspirado y pasado de tono, diciendo que él sabe la fecha por la doctrina, ¿nosotros qué sabemos? Perfecto. Bueno, la palabra no es nadie, la palabra es solo el Padre. Pero ella repitió lo que Jesús dijo. Eso es doctrina. Entonces, el día que aparece alguien diciendo que sabe eso, nosotros sabemos que no, eso no es doctrina. Entonces, en el Nuevo Testamento, santo Dios, me voy a ir adelantando un poco, diga, el Espíritu Santo asignó. Otra vez diga conmigo, el Espíritu Santo asignó como un principal maestro a la iglesia gentil, a un rabino hebreo llamado el apóstol Pablo. Entonces, como Pablo conocía la cultura, Pablo interpretaba la revelación. Diga conmigo, por eso necesito una experiencia. Porque si yo entiendo la cultura, yo puedo interpretar la revelación. Eso es importante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a leer aquí, vamos a leer al rabino. Diga conmigo, voy a leer al rabino, el apóstol Pablo. Dice Primera de Timoteo 21. ¿Por qué? 5:21. No es que el profeta Jaime me hackeó el teléfono. No. Diga conmigo, Primera de Timoteo 5:21. Lea despacio. Recuerde que esta es una escuela. Mire la palabra que usa el apóstol Pablo en la forma en que fue traducida. Dice el apóstol Pablo a Timoteo. Me permite como que usted fuera Timoteo. Póngase de pie. O sea, no se enoje conmigo. Pero cuando Pablo está hablando con Timoteo, Pablo le habla y le dice unas palabras que en la cultura profética y en la lengua original son más fuertes de lo que parecen. Le dice Pablo a Timoteo, venga, aquí con la Biblia los dos, sí. Santo Dios. ¿Qué le dice? Te encarezco. Esto es así, mire, esta es la idea. Timoteo, te advierto. Mire qué fuerte. ¿Vio qué fuerte? Santo Dios, ¿qué es ese? Braquía, somá. Mira qué importante esto. Lo importante de la revelación en la cultura es que la revelación en la cultura me traslada una imagen. Pero cuando nosotros solo leemos, pasa algo, mamá. Eso que yo dije está en el libro. Pero cuando yo escribo no hay lenguaje corporal. Pero como usted me está viendo a mí y vio la grosería que yo hice, santo Dios. Hay que irse todavía. Entonces le dice el apóstol Pablo a Timoteo, le dice, te encarezco, ¿de quién? Dice, delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus santos ángeles. O sea, cuando Pablo está dando esta palabra, Pablo le dice a Timoteo, hijo, te advierto, te encarezco delante del Padre, delante del Hijo, delante de Miguel, delante de seres vivientes,
delante de arcángeles, delante de querub. Te advierto, le dice. Mire qué serio, yo no sé si alguna vez usted había leído así, ¿verdad? Más light. Te encarezco, le dice, delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus santos ángeles, le dice. Mire lo que le dice, que guardes sin prejuicios. El prejuicio es, dice usted, no, este no lo unjo como diácono, porque ¿verdad? Me dice cosas que yo no quiero oír. Este profeta me dice cosas que yo hago escondido. Pero le dice que lo tiene que hacer sin prejuicios. Sin prejuicio, dice, no haciendo nada con parcialidad. Y le dice, ahora ponga sus manos así. Así las dos. Santo Dios. Pero como que usted tuviera la cabeza de alguien ahí. Aquí, como que usted le está poniendo la mano a la cabeza a alguien así, ¿ve? Santo Dios, pobre prójimo. Bendito Jesús. Le dice, que no impongas tus manos con ligerezas a ninguno. Siéntese, varón. Esa es, diga conmigo, es doctrina paulina. Y el apóstol Pablo habla después en los Hebreos y dice que hay doctrina de bautismo, del juicio eterno, la doctrina de imposición de manos. Entonces la revelación paulina, la doctrina de imposición de manos está puesta para ser revelada a los que han alcanzado madurez. Santo Dios. Yo voy a recibir los testimonios de que alguien tuvo una experiencia. Entonces, mire, en la escritura, diga conmigo, en la escritura hay una doctrina para la sanidad. En su doctrina para predicar y hablar de sanidad, que no le falta Isaías 53. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Cuando usted está predicando la doctrina de la salvación, incluye este texto que es de mi favorito. Hay un solo mediador sobre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. De tal manera, entonces hay una serie de instrucciones, porque lo que nosotros conocemos como doctrina, tenemos, le dije, una definición casi perfecta. Pero la palabra doctrina en el Antiguo Testamento es una enseñanza y es una instrucción. Es una enseñanza, pero que se me dice cómo yo voy a ejecutar esa enseñanza. Hay una doctrina para la Santa Cena. Pablo escribe de ella. Dice, y este mandamiento yo recibí del Señor. Entonces diga conmigo, hay una enseñanza y hay una instrucción. ¿Qué es lo que no está perfectamente definido en nuestra mentalidad a partir del Nuevo Testamento? Que nosotros tenemos solo en la idea de la palabra doctrina una serie de verdades bíblicas seleccionadas en textos específicos. Pero la doctrina, diga conmigo, en su cultura profética, es una instrucción. Eso es bien importante que usted y yo lo tengamos presente. Entonces nosotros tenemos, voy a decir esto acá, voy a leerlo como está en el libro. Muchas de las enseñanzas del Señor Jesucristo que se trasladaron a la iglesia como doctrina en el Nuevo Testamento, en el pueblo de Israel, antes fueron mandamientos. Diga conmigo, antes fueron mandamientos. Instrucciones que luego, diga conmigo, instrucciones que luego, como producto de la obediencia, se convirtieron en cultura. ¿Cuál es el desafío nuestro como creyentes? Regresando en la perfección de nuestra fe, tomar nuestra doctrina y convertirla en cultura. Porque los hijos saben de la honra a los padres, lo tienen como un mandamiento, pero es cultura.
Solo fíjese cuando sus hijos entran a la casa y llegan de la escuela. Saludan, dicen buenos días. Solo fíjese si cuando entra el abuelo de la familia, alguien se levanta de la silla y le cede su lugar. A mí me pasa con mi suegro, porque la honra para mí es cultura. Diga conmigo, la honra, que está tan relacionada con la doctrina de imposición de manos. La honra para mí es cultura. Entonces el profeta Gabriel, va a entrar mi suegro. Y yo tengo una silla en la sala de mi casa, que esa silla es mi trono. Una sillita mecedora, ¿sí ve? Ese es mi trono. Pero cuando mi suegro llega, yo lo primero que hago es que me levanto y le cedo a mi suegro mi trono. Ahora, pero si yo llego ahí y está sentado mi nieto, yo le digo a Ian, Ian, esa es mi silla. Carlos Aníbal, con permiso. Yo saco a todo el mundo de mi trono. Ah, pero si llegó mi suegro. Un día, yo no sé qué estaba haciendo, él entró y yo no me había levantado. Y se quedó ahí. ¿Sabe por qué lo hizo? No había dónde sentarse, no. Es que en mi casa la honra es cultura. La pregunta es, ¿cuál es la cultura, santo Dios, que hay en la iglesia? Le voy a poner un ejemplo. Entró en una iglesia en Estados Unidos, entró, y una iglesia grande, no sé, era un culto, un congreso. Entró el evangelista Benny Hinn y la gente aplaudió. Santo Dios, ¿verdad? Un hombre ungido, de honra, de respeto. Y después, es que estaba así como una escuela de compañía de profetas aquí. Y después del otro lado, para otra prédica, para otra conferencia, entró Morris Cerulo y la gente aplaudió. Pero en otro momento entró el anciano, el pastor de la iglesia, y todos se pusieron de pie. Porque para ellos ahí era una cultura. Bendito el nombre de Jesús. Ahora aquí me voy a meter en asunto. De todas maneras, estamos bajo legalidad, ¿va? ¿Quién me da licencia? ¿Quién me da licencia aquí? ¿Me da licencia? Cualquier guerra va para allá. Yo le voy a hacer como decía el apóstol Bodía. Allá está el jefe, allá está el jefe. Diga conmigo. Yo no le voy a dar a un profeta la honra que yo no le he dado a mis padres. Santo Dios. Voy a bendecir al profeta, pero yo no le doy a ningún profeta la honra que no le he dado a mis padres. Buen punto, ¿ah? Sí, yo sé. Porque hasta que se siente aquí cuando... Diga conmigo, ¿sabe por qué? Porque es cultura. Y la revelación y la cultura está buscando su lugar en tu espíritu. Y tiene que desalojar cosas para poder encontrar su lugar. Bendito el nombre de Jesús. Entonces ellos con obediencia perfeccionaron la instrucción, perfeccionaron el mandamiento y lo convirtieron en cultura. Entonces mi cultura profética no nació en Azusa. Mi cultura profética viene, diga conmigo, desde los días de Abraham. Bendito el nombre de Jesús. Diga conmigo, esto va a estar bueno. El apóstol Pablo, que escribe a los Romanos, capítulo 13, verso 7, dice: pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Santo Dios. Póngale cuidado a esto. Mire,
a un rabino hebreo, el apóstol Pablo. Mírenle su proceder, su actitud. Dice el apóstol Pablo, segunda de Timoteo 1:3, le escribe y le dice: doy gracias a Dios, diga conmigo, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, diga conmigo, con limpia conciencia. Entonces Pablo, como judío, reclama como una virtud de su doctrina y su conducta, que él sirve al Señor con limpia, desde sus mayores, con limpia conciencia. Y Pablo se refiere a los abuelos, a los padres y a los que para él representaron autoridad dentro de la familia, pero también dentro de su cultura. Por eso Pablo dice: yo fui educado a los pies, en la Reina Valera nosotros decimos a los pies de Gamaliel. Eso no está totalmente correcto, es a los pies de el Gamaliel. Eso significa otra cosa. Eso está en el libro El río profético de la Escritura. Vamos a hacer un esfuerzo, profeta, hoy, que en lo que termina la tercera escuela, los 3 libros los vamos a imprimir, para que usted los tenga ahí. Santo Dios. Ahora, esos libros, yo no quiero que usted los tenga allí, ¿verdad? Sino que usted los ocupe como cuchilla de afeitar, para que siempre salga guapo en la foto. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Entonces, santo Dios, pero si le pueden dar un poco, ok, porque mi voz es baja. Ok, vamos aquí, no se pierda, no se pierda. Cuando se ejercita la doctrina de imposición de mano, y no estoy hablando aquí todavía de los ejemplos, hay diferentes ejemplos, según el texto, según la historia, según el ejemplo, hay diferentes propósitos, pero no hay misterios, porque hay una doctrina. Pero esto es interesante. Entonces, en nuestra, santo Dios, en nuestra cultura, nosotros tenemos una idea, usted y yo. Diga conmigo, en mi cultura, yo tengo una idea de la imposición de manos muy estiliana. Ok, sí, sí. Y es cierto que, aunque el mandamiento y la doctrina, a nivel de cultura, no nos queda la revelación completa. Santo Dios. ¿Sabe en parte por qué? Porque la doctrina la enseña el maestro, pero la cultura la forman los padres. Diga conmigo, la doctrina me la enseña el maestro, pero la cultura la enseñan los padres. Entonces Pablo no trataba el tema, por ejemplo, del matrimonio con psicólogos, ni siquiera con la chinela voladora aquella. No, Pablo decía que las mujeres mayores que podían trasladar cultura interpretaran la doctrina en su conducta. ¿Y por qué? Cuando se toca el tema del matrimonio, Pablo lo toca a nivel de doctrina y a nivel de cultura, y regresa hasta Sara, que llamaba a Abraham Señor. Yo necesito un día que alguien me invite a dar una charla de matrimonio a nivel de cultura. Santo Dios. Bendito Dios. Aleluya. Entonces, en la cultura necesito otro voluntario. Puedo, varón. Hay que ese, sí, hay que ese. Ahí sentadito, ¿para qué? ¿Quién es su pastor? ¿Puedo? Con permiso. Aleluya. De todas maneras, la guerra que se vaya para allá, oiga. Ok. Entonces, en la cultura estiliana,
Viene un profeta y dice, pasen mi aceite y yo quiero imponerle las manos. Y él se alegra porque tiene una percepción estiliana. El profeta me va a soltar el manto, me va a soltar la unción. Pero a nivel de la cultura, cuando el profeta te unge, lo que está poniendo es una demanda sobre tu carácter. Y te está diciendo, si quieres esta unción, tienes que venir por ella, por el camino en el que yo me la encontré. Entonces nosotros nos alegramos. Va un profeta, va un apóstol, impóngame las manos, como Moisés se las impuso a Josué. Pero usted no sabe en qué huerto ese hombre cultivó sus aceitunas. Y entonces cuando a mí se están poniendo manos, yo digo, ya vengo. Me está llamando mi esposa. Porque yo no soy así. Yo no soy ofrecido. Aunque esté ungido, digo yo, por ese camino yo no voy. Mejor voy a ir a buscar misericordia. Porque hay gente muy ungida que usted no quiere ir por el camino por el que ellos fueron. Santo Dios. Y un montón de ustedes tienen un montón de demandas y de procesos que viven y no los entienden. Mejor ejemplo, Santo Dios. Ve, porque hay gente que conoce la cultura. Aleluya, diga conmigo, esto está bueno, pero todavía se va a poner mejor. Entonces, cuando usted vaya a imponer manos, usted es profeta, usted es pastor, usted es padre de familia. Cuando usted vaya a imponer manos, usted hágale una pregunta a la persona a la que usted le va a soltar el manto. ¿Verdad? Santo Dios. Ve, esta mujer está conectada en el espíritu. ¿Por qué? Porque usted le va a preguntar esto. Y le va a decir, y dígaselo al que está a su lado, dígale, ¿usted quiere ser ungido? Y si es una dama, dígale, ¿usted quiere ser ungida? Si la respuesta es sí o es amén, ¿verdad? Si la respuesta es sí o es amén, hágale otra pregunta. Si quiere ser ungido, ¿quiere ser enviado también? Porque la unción te va a llevar a un lugar. La unción va a poner una demanda sobre tu carácter, sobre tu caminar, sobre tu proceder. ¿Quieres ser ungido? Diga conmigo, diga amén. O sea, póngase alegre, póngase esteliano, amén, diga, aleluya, amén. Santo Dios. Quiero ser ungido. La pregunta es, ¿quieres ser enviado? Ahora, si quieres ser enviado, tienes que estar dispuesto a ser instruido. Venir a estas escuelas, sacarle tiempo. Pero después viene una pregunta más difícil, ¿y estás dispuesto a ser corregido? Me contó el apóstol Roberto Bonilla que cuando él fue adoptado, ¿cómo es que él fue adoptado? Por una yeshivá, una escuela rabínica, para darle a él el privilegio de ser formado y otorgarle con formación de ellos, ¿verdad? Un doctorado en cultura hebrea, un doctorado en etimología hebrea de las palabras. Es que él tenía un amigo, y ese amigo era amigo de un rabino en Costa Rica, un anciano. Y entonces el amigo del apóstol Roberto lo invitó a Roberto a ir a visitar al anciano, al judío. Y dice que su amigo entró, un apóstol muy reconocido, entró donde estaba el rabino, ¿verdad? Empezaron a hablar, se saludaron, usted sabe, los judíos, ¿verdad? Uno por aquí, otro por allá, ósculo santo, y chalón.
y la bendición. Y Bonía no se acercó donde ellos estaban conversando. Dice que yo me quedé a una distancia, porque la conversación era entre un profeta y un rabino. Y cuando el rabino lo vio, preguntó por él. Dijo, hay algo en el espíritu de ese joven y yo lo quiero formar. Diga conmigo, porque es cultura. Santo Dios. ¿Ve? La pregunta es, ¿usted está dispuesto para ser corregido el cómo relacionarse? Santo Dios. El cómo orar, el cómo saludar, incluso el cómo sentarse en una mesa. La pregunta es, ¿con qué cultura? Bendito el nombre de Jesús, ve. Santo Dios. Le voy a decir algo que hace la cultura. Edifica una familia, pero destruye la familiaridad. ¿Sabe por qué hay unciones que no se manifiestan en la iglesia y no permanecen? No es por la doctrina, es por la cultura. No es que nosotros tenemos una promesa en nuestra doctrina, donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ¿qué dice? ¿Y por qué hay gente hablando con el celular? Si allí está el Cordero. Santo Dios. Entonces, cuando se trata de corrección, diga conmigo, las correcciones más importantes. Entonces, las correcciones son complejas, diga conmigo, a nivel de los pensamientos. Porque en nuestra cultura nosotros construimos una manera de pensar. A nivel de los pensamientos. Pero la corrección es profunda a nivel de los motivos del corazón. Diga conmigo, es compleja a nivel de la mente, pero es profunda a nivel de los motivos del corazón. ¿Por qué quiero prosperar? Podemos desbloquear la mente de una persona y destruir la escuela que el espíritu de pobreza tiene en él. Pero no hemos terminado. Decía mi pastor, el apóstol Roberto, no solo hay que echar un demonio, hay que destruir la escuela que ese demonio dejó. Pero después de destruir la escuela y la estructura de pensamiento que daña, ahora hay que tratar profundo en el corazón. Él lucha para transformar la mente e introducir la adoración. Pero el otro asunto está acá. ¿Por qué adoro? ¿Qué es lo que pasa con esto? Y si usted es un padre apostólico, mejor que lo entienda. Diga conmigo, mejor que lo entienda. Y si no, deténgase ahí, como se detuvo el apóstol Roberto, y espere que el Señor lo llame. Digan conmigo los que son padres, desde pastores. En la iglesia la paternidad está muy intrínseca en el ministerio del pastor y del apóstol. La paternidad. Y en la familia. Y en los abuelos es doble porción. Santo Dios. Aleluya. Entonces diga conmigo, los padres pueden trabajar
en lo que usted confiesa. Entonces, háblele ya al vecino de la casa. Tus padres espirituales, tus padres naturales, pueden trabajar en lo que usted confiesa. Apóstol Ebenor, estoy enojado. Venga, hablemos de su enojo. ¿Verdad? Santo Dios. Y yo conociendo a Benora, lo sienta en un lugar, lo llama, va a orar por usted. Y dice, ¿por qué estaré enojado? ¿Qué le habrá pasado? ¿Qué le hice? ¿Quién fue? Pero él se prepara para eso. A mí dice, estoy enojado. Yo llego al final del asunto, de una vez. Y se lo dije una vez a una de mis hijas y se lo dije una vez a uno de los discípulos. Por un asunto que tenía que ver con eso y un toquecito más. Y yo le dije, antes que empezara el asunto, la sesión de sanidad interior, le dije, Dios no va a escribir otro libro. Ya lo escribió. Le dije un día a Jacob, a mi nieto, con 10 años. Tienes 10 años, eres un niño, Dios te ama, pero Dios no va a escribir otro libro. Ya lo escribió. Una vez una hermana, una esposa ahí con un asunto, entonces yo ya le dije, yo me aprendí la del rabino. Le dije, vamos a hablar, pero este es el libro, oiga. Pero Dios no va a escribir otro libro. Ya lo escribió. Mi esposa tiene un pensamiento que a mí me gusta compartir. Y es que mi esposa nos enseñaba un día en el ministerio y ella decía, diga conmigo, no puedo permitir que un sentimiento tenga más influencia en mi voluntad que un mandamiento. Porque el sentimiento va a cambiar. Usted le baja el enojo o le termina de subir. Está enojado, Jonás, hasta ganas de morir me tengo. Pero el sentimiento, ¿verdad? Va a cambiar. Porque podemos estar tristes hoy y Dios no va a escribir otro libro. Dios no va a cambiar sus promesas. Dios fortalece. Dios ayuda. Dios rescata. Podemos pasar situaciones difíciles, pero Dios no va a escribir otro libro. Él no va a mudar sus promesas. Bendito el nombre de Jesús. Espero que le bendiga el pensamiento de la profeta Janet. Santo Dios. Avancemos un poquito más. ¿Cómo voy con el tiempo? Usted se pone ahí para yo sacar el tren. Vamos a sacar el tren. Ok. Dice otra versión, cuando Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad? Que no haga nada con parcialidad, porque le advierte y le dice, no participes de pecados ajenos. Cuando usted se apresura en la imposición de manos, que no es para orar por el enfermo como evangelista, ¿va? No es para orar por el hermano, que hay que orar por él porque una situación difícil le necesita consolación. No, es cuando dentro de la revelación del Espíritu, dentro de la dignidad del oficio que usted tiene, dice, no impongas tus manos con ligereza, no hagas nada con parcialidad, y le dice, y no participes de pecados ajenos. Aquí necesito yo una licencia del Espíritu, Señor, con misericordia, para mí y para ellos, más para mí que para ellos, santo Dios. Porque otra versión dice, no impongas a nadie las manos a la ligera, pues te harías cómplice de los pecados de otro. Entonces vengo yo un día, me pongo alegre como apóstol y como profeta, yo llego a un lugar, santo Dios, y yo reparto el manto, yo suelto el manto. Y cuando ando soltando el manto, le pongo el manto y le digo a uno que está ahí, usted es profeta. Y si yo soy profeta de Dios, usted. Y entonces el hombre sale a profetizar.
y en una de cal y en otra de arena. Pero cada vez que él ofende al cuerpo, cada vez que él golpea, cada vez que él manipula, cada vez, y si él se hace alianzas con personas incorrectas y anda haciendo cosas incorrectas, con motivos equivocados, cada vez que ese personaje profetice, hay un archivo que se levanta en mi contra. Porque se hace cómplice. Santo Dios. Bendito Dios. Mejor cante aquel canto de misericordia. Es la que clamo a ti. Dígale, Señor, yo no fui, yo no lo ungí, yo no fui. No me acuerdo, yo no fui. Miren qué es lo que pasa con la doctrina de imposición de manos cuando nosotros regresamos en la cultura profética. Antes de imponer las manos, usted tiene que haber pesado el carácter. Y eso necesita tiempo y relación. Entonces, yo no acostumbro a andar imponiendo mis manos en mi dignidad sobre gente que yo no he formado. Al menos que sus padres se hagan responsables y yo esté de acuerdo con ellos. He mencionado esto varias veces. Una vez un amigo en una ciudad me dijo: apóstol, venga, tengo una escuela de ministerio, vamos a ungir 30 muchachos. Evangelistas, profetas, me dice, maestro. Usted viene, se da una clasecita de esa bonita que usted tiene, me dice. Hacemos un presbiterio y los ungimos a todos y los enviamos al ministerio. Yo le, está bien, ¿verdad? Está bien, a mí me gustaba la idea. Pero yo le dije, pero yo ocupo que como usted va a convocar a esos muchachos de diferentes congregaciones de la ciudad, usted me ponga en la mesa junto conmigo a 2 o 3 ancianos de la ciudad que están de acuerdo con lo que usted va a hacer. Porque yo a esos muchachos no los conozco, no tengo relación con ellos. Y una de las cosas que si yo le pongo la mano, ¿verdad? Y se viene el proceso, yo no lo voy a poder acompañar. Tiene que haber un padre que se haga responsable de llorar con él. Santo Dios. Ahora mire esto. Santo, es que la palabra va a preparar para algo. La palabra, yo sé de lo que yo le estoy hablando, yo he hablado de esto aquí con ustedes, pero la palabra va a alinear tu espíritu porque hay una revelación que va a venir. Porque, diga conmigo, cuando se derrama la unción se derrama sobre el carácter. Y la unción no esconde las debilidades del carácter, la unción las expone. Y ahí está el asunto. Y el empresario que nunca había visto plata en esa dimensión, le fluye. Y lo primero que se expone es su carácter. Como decía el profeta Campbell, su falta de lealtad. Pero usted es responsable porque usted lo ungió antes de tiempo. Santo Dios. Bendito el nombre de Jesús. Saco el tren de aterrizaje, ya tengo 5 minutos. Ok, perfecto. Bendito el nombre de Jesús. Mire esto, un discípulo, pero inclúyase usted también, hay defectos que pueden estar en el carácter, maleducado, imperactivo, te interrumpe cuando estás hablando,
dice aquí, dice allá, opina sobre cosas que no entiende. Un montón de cosas, ¿verdad? Usted invita a un profeta a la iglesia y él le quiere profetizar al profeta. Santo Dios. Sin hablar contigo. Entonces, aleluya. Entonces podemos tener, por causa de los padres y la cultura que heredamos, o la iglesia que nos formó, de repente debilidades en el carácter. Pero diga conmigo, pero eso se puede corregir. El problema se pone feo cuando el problema es doctrinal. Porque si es otra palabra, es otro espíritu. Porque la iglesia está metida en un asunto con el que Dios va a tratar. Porque hay demasiada influencia judaizante circulando en medio de los discípulos de la iglesia, en un grupo de WhatsApp que no es del pastor. Y agarran de aquí y agarran de allá. Yo una vez le prohibí a mi esposa, se lo prohibí a ella, porque había una hermana que era la que dirigía un equipo de intercesión de una iglesia, y mira las cosas que mandaba. Y llamé al pastor, que era un amigo, y le reenvié, y le dije, mire lo que está pasando con su equipo de intercesión. Una de las cosas que mandó es que mandaba un dibujo con círculos y círculos y círculos y círculos. Entonces usted tenía que hacerle así. Y el círculo tenía que después dar vueltas alrededor. Saber qué demonio se le estaba metiendo a la gente. Entonces diga conmigo, una debilidad en el carácter puede ser un problema de autoestima. Eso se corrige con amor, poder. Agarre un día un discípulo que nunca ha ido a un restaurante y llévelo usted. Y dígale, vamos a entrar aquí, vamos a comer. Te prohíbo preguntarme cuánto voy a pagar. Quítele el espíritu de pobreza de una vez. Entonces diga conmigo, vamos a ver, para sentarse en la mesa, pues usted ha visto hermanos, pastores. Yo vengo del campo. Una vez a mí me pasó esto. Estábamos en el Hotel Intercontinental Metrocentro y era mi primera vez en ese hotel y en un buffet. Y yo estaba sentado ahí con unos hermanos que pues ya estaban acostumbrados a eso. Y cuando íbamos en el hotel, parte de la etiqueta es que te ponen un gran plato pesado, grandote. Pero ese plato es para que usted ponga los platos. Y yo iba con el plato para el buffet. Diga conmigo, ¿qué etiqueta? Y el hermano que iba conmigo me dice, apóstol, me dice, deme ese plato. Y él se lo llevó y lo puso. El hombre, mire, me echó el manto, me cubrió. Entonces diga conmigo, la etiqueta la puedo aprender en la mesa. Eso se puede corregir. Pero la doctrina, termino aquí. Dice el apóstol Pablo, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad y amor. Entonces, diga conmigo, la doctrina determina la conducta. Póngase de pie. Quiero ministrar algo en el espíritu. Diga conmigo, yo quiero recibir. Yo quiero que un día Dios me envíe un profeta. Yo quiero que un día Dios me hable. Yo quiero que un día Dios prepare mi espíritu para un encuentro angelical. Yo quiero un día tener un encuentro con el Cordero. Santo Dios. Génesis 48, no sé, desconecte de acá.
Dice el patriarca y profeta. Diga conmigo, patriarca y profeta. Conoce la cultura e imparte la unción. Le dice a José, estos dos hijos que te nacieron en Egipto, diga conmigo, son míos. Porque él quiere a través de ese acto profético anular la cultura y la influencia que viene del otro abuelo. Anular la cultura para que sin la contaminación de la cultura, diga conmigo, su divinidad fluya en su simiente. Entonces le dice, estos tus dos hijos son míos, diga conmigo, míos. Y los pone proféticamente, le dice, acércalos. No voy a poder explicar todo lo que eso significa, lo lee en el libro. Le digo conmigo, acércalos. Los pone dentro de su linaje y dentro de su simiente, pero los establece en la cabeza de las tribus. Estos tus dos hijos que te nacieron en Egipto serán míos. Como Rubén y Simeón serán míos. Y dice el patriarca y profeta, padre que conoce la cultura, pero profeta que fluye en la unción. Estos tus dos hijos que te nacieron en Egipto serán míos, como Rubén y Simeón serán míos. Y será en ellos perpetuado mi nombre. El nombre de Abraham, Isaac y Jacob. Usted pertenece a la congregación de los primogénitos y a Ramazo. Hay una dignidad que todavía usted no conoce. Pero esa dignidad te está buscando. Y por el Espíritu como apóstol digo, esa dignidad te va a encontrar. Así sea necesario que Dios te lleve al cielo. Así sea necesario que Dios te dé una revelación. Dice el patriarca, esta bendición, José, que yo le doy a tus hijos, yo la tomé, digas, con mi mano. Mano es poder, con mi mano. Y mi arco, mi pacto, la tomé con mi espada y con mi arco de la mano del amorreo. Diga conmigo, de la mano del amorreo. Yo la tomé, es mi dignidad. Y yo se la doy a tus hijos. Los otros hijos, le dice, que tienes, José, los bendice usted. Le está diciendo, lo unge usted con lo que usted conquiste. Padre, oramos, levante su mano. Espíritu Santo. Sueños, visiones, éxtasis del Espíritu. El susurro de Dios. Haz que la palabra, Santo Dios, estoy viendo un ADN, una cadena de ADN. Ebraquito ranzo llevó tras mí asomada. Y veo cómo en ese ADN el Espíritu Santo está conectando algunos eslabones rotos y los está cambiando. Santo Dios. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Diga conmigo, Espíritu Santo, glorifica al Cordero. En el nombre de Jesús, diga conmigo. Amén.